contexto digital. Y recibimos vía telefónica a Luis Fernando Gallardo para abordar el contexto digital de esta semana. Luis Fernando, buenos días, bienvenido. Buenos días, Diana, Marcela, Dick, muy buenos días. Yo quiero platicarles acerca del poder político de Twitter y que está resurgiendo mucho en estos últimos meses, ¿no? Twitter se está cambiando la lógica de la comunicación en el mundo. Pero ¿qué elementos son los que le están dando este poder nuevamente? Pues prácticamente lo que hemos visto en estos últimos meses a través de los tuitazos que ha hecho Donald Trump y que hemos estado muy pasivos, en este caso el presidente Peña, para la contestación de dichos Twitter, y que vemos que más allá del debate, más allá de los mensajes, nos damos cuenta que un Twitter hoy está generando mayor expectativa en la sociedad que los propios medios tradicionales o los canales tradicionales de comunicación. Esta plataforma tecnológica es tan poderosa o está teniendo este poder otra vez porque obviamente la tecnología construye redes y difunde redes. Siguiendo esta idea, aquellos que estamos inmersos en ellas somos los principales usuarios potenciales que leemos estos contenidos. El punto es que la red política que han creado obviamente los políticos en turno, ya sea por ejemplo Barack Obama con 84 millones de seguidores, o real Donald Trump con 24 millones, o Peña Nieto con 6.2 millones de seguidores, muestran el impacto directo de sus mensajes, que a través de esta plataforma son comunicados a una sociedad. Nos estamos dando cuenta que el Twitter ha llenado los vacíos de comunicación que paulatinamente están dejando los medios tradicionales. Este movimiento tecnológico de informarse a través de las redes sociales, en lugar de la radio, la televisión o la prensa, ha generado un desplazamiento de opinión pública, sí, hacia espacios virtuales. Es entonces que es más creíble leer un Twitter directamente de un político que escucharlo o enterarnos por los medios tradicionales de comunicación. La tecnología, en este caso, nos brinda que nos enteremos directamente del dato por la persona que lo generó, no a través de un editorial, no a través de un comentario, ya una síntesis por parte del medio de comunicación, y que por ello, analizando un estudio que se hizo en España y que arroja datos muy interesantes en el tema de los twitters, muestra que 8 de cada 10 electores, porque se hizo este estudio con usuarios de Twitter que tienen su credencial de elector para votar, muestran que destacan mucho el valor del Twitter como plataforma para generar debate político y favorecer la participación ciudadana. Esta encuesta o este estudio que se hizo determinó que el 85% de las personas que se analizaron determinan o dicen que no solamente mejora la imagen de los políticos, sino que tiene un efecto directo en la generación de la confianza e intención positiva del voto. ¿Por qué? Porque estamos viendo ya directamente el pensar, aunque son 140 caracteres, esto precisamente ayuda a sintetizar el pensamiento, las intenciones o la posición de los políticos. Y ahora el 85% dice que en función de lo que publican o utilizan los políticos, les genera un 85% de intención del voto, ya sea hacia ellos mismos o hacia sus contrincantes políticos. Además de esto, que obviamente tienen la posibilidad de acceder en tiempo real, lo prefieren el 47% porque la información es al instante, no tienen que esperarse a horarios estelares o horarios particulares para enterarte de la noticia, y con este porcentaje de accesibilidad, el 47% prefiere enterarse por Twitter de esas noticias, ¿no? Igualmente para entender las agendas políticas, tanto de los políticos como de los partidos políticos. Pero ¿qué esperan realmente los ciudadanos de los políticos que están en Twitter? Esperan un 79% quisiera tener las pruebas suficientes de que quien está tuiteando es verdaderamente el político. Esa es la expectativa que se tiene por parte de los usuarios, y que nos demos cuenta que son ellos quienes están administrando sus redes y no algún community manager o algún equipo de marketing político que se tiene, ¿no? ¿Por qué es muy
muy preferido esta red social por los políticos. Primeramente por el impacto que genera. En Twitter están los líderes políticos de opinión, los gobernantes, los candidatos, periodistas, ya ahora los medios de comunicación, y son referentes sociales y culturales que nos van formando esa opinión o adoptando esas posturas ante sus mensajes. Otra de los aspectos por los cuales los políticos prefieren Twitter a razón de otras redes sociales es que la parte de noticias tiene una participación mucho más inteligente, es decir, los obliga a que simplifiquen su pensamiento, simplifiquen su mensaje para poder comunicar dicha noticia. El contacto es directo, es decir, quienes seguimos a estos políticos o a estos partidos políticos, insisto, lo llevamos en la mano en nuestro celular y en ese momento nos enteramos, como fue el caso hace unos meses de que iba a la visita de Peña Nieto a Donald Trump y con un tuitazo le dijo que si no iba a pagar el muro no tenía razón de ser ahí, ¿verdad? Brincó todos los temas diplomáticos y ese tuit realmente fue tan poderoso que hizo que tuvieran reacciones en nuestro país e incluso en otros lugares del mundo. El tema de la brevedad, como les decía, le ayuda, aunque a veces nos hace batallar y son muy atropellados sus twitters, a los políticos para que puedan de una manera muy corta mandar ese mensaje. La velocidad de transmisión del mensaje es instantáneo y la receptividad del público que te está escuchando en Twitter es directa. Cuando estamos dentro de las redes sociales, por lo general, lo hacemos porque nos interesa el tema, nos interesa ver qué están pensando, qué están diciendo, qué posturas están adoptando. Y por último, la movilidad, como les decía, que ahora los dispositivos móviles nos permiten traerlo con nosotros en todo momento, ya no es necesario prender el radio o estar frente a una televisión, sino que ahí el mismo celular te alerta de ese mensaje y te brinda dicha movilidad. Haciendo un análisis dentro de este impacto que está teniendo ahorita en la campaña política en Coahuila, yéndonos muy particularmente, hicimos un análisis dentro del Buró de Crédito Político y que por ahí acabo de tuitear algunas gráficas para que la gente las pueda revisar y analizar, Diana. Y es muy interesante los datos que nos manda en este caso esta herramienta de análisis de todo lo que se está diciendo de manera digital acerca del proceso electoral en Coahuila. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando preguntamos los sentimientos positivos, en dónde se está hablando positivamente y en dónde los candidatos o precandidatos están ahorita teniendo sus fortalezas, nos damos cuenta de que Twitter es una de las espacios donde más se está generando esta corriente de opinión y estos empatías o disgustos acerca de los candidatos o precandidatos, ¿no? Aquí, por ejemplo, revisando la gráfica de cuáles son los medios o cómo están hablando positivamente de ellos, nos damos cuenta que en lo que tiene que ver con noticieros, radio, televisión, prensa, tanto Guillermo Anaya como Miguel Ángel Riquelme prácticamente están empatados. Hablan positivamente de ellos en los medios de comunicación y ligeramente Memo Anaya trae un poquito más de opinión positiva en los medios de comunicación tradicionales. Solamente estos dos precandidatos ocupan casi el 70% de la atención de los usuarios. El otro porcentaje se lo reparte Javier Guerrero y Armando Guadiana. Pero cuando nos vamos al tema de Twitter, Miguel Riquelme es el que se lleva casi el 80% de comentarios positivos en Twitter, seguido de Armando Guadiana, posteriormente de Javier Guerrero y por último Memo Anaya, ¿no? En los blogs, Miguel Riquelme sigue teniendo mayor presencia, en la parte de videos igual y en la parte de los foros igual. Cuando invertimos esta calificación o este sentimiento de positivo a negativo, la gráfica cambia radicalmente. Es decir, en las noticias están prácticamente empatados, también donde se habla negativamente de estos precandidatos, tanto por Miguel Riquelme como Guillermo Anaya. Ellos dos se llevan casi el mismo porcentaje también de comentarios negativos o cuestionamientos que afectan negativamente a sus precampañas, seguido de Javier Guerrero con algún 10% y el otro Armando Guadiana. Pero en Twitter, el que más negativamente se habla de él es con Guillermo Anaya Llamas, llevándose casi un 70% por un 25-30
de Miguel Ángel Riquelme. Los otros son espacios muy marginales en términos de Armando Guadiana y Javier Guerrero. Entonces vemos pues que el poder del Twitter en la política está marcando pauta en este tipo de proceso y que vamos a vivir en este año en Coahuila. Luis Fernando, te quiero hacer dos preguntas y dos preguntas anticipo que le tengo que hacer al abogado del diablo. La primera es, yo sé que ya nos has contado sobre esta herramienta y sobre la posibilidad que tiene de limpiar la búsqueda de bots. Y entiendo a los bots como los usuarios prácticamente automatizados que luego multiplican ciertas palabras clave y que luego cuando estas herramientas hacen como un barrido de cuánto se habla, pues finalmente suman cuantitativamente. Ya nos habías dicho que tienes la posibilidad de limpiar esos otros bots, pero también es cierto, y ya que tú aplicas el ejemplo al caso particular de Coahuila, también es cierto que hay otra categoría de bots que sí son seres humanos, que tienen nombres y apellidos y que trabajan finalmente para un ejército de redes sociales de los candidatos y que en el caso particular de los precandidatos más fuertes en Coahuila sabemos históricamente que es así. ¿Cómo entra ese margen de error en estas cuantificaciones de los porcentajes de conversación positiva o negativa? Porque, insisto, más allá de los bots, que son simplemente usuarios automatizados, sí que hay un ejército de personas a sueldo trabajando para promover ciertas conversaciones o ciertas palabras clave. Déjame nada más anotar algo respecto a lo que tú estás diciendo. Yo creo que es bien clara la estrategia que todos los comentarios del candidato o precandidato tienen que retuitearlos, tienen que comentarlos, y si tú te vas y ves quiénes son quienes los están comentando y son están retuiteando, son funcionarios. Sí, son parte de este ejército de redes sociales, pues sí, ¿no? pero un ejército sueldo, conformado por la misma estructura, claro, de los gobiernos municipales. Sí, gente a la que se le paga de cierta forma para hacer esto. Entonces, ya sea para hacer específicamente esto o por ser parte de una estructura. Yo creo, ¿no?, que es por ser parte de una estructura. Entonces, yo te preguntaría, Luis Fernando, estas mediciones, ¿cómo consideran ese margen de error? Porque finalmente sería absurdo, sería ilusorio pensar en esa conversación, pensar en ese comentario como una cuantificación real de una conversación. Vamos, yo diría, si ellos mismos se la creen, pues estaríamos partiendo de un error metodológico. Pero, ¿lo considera el Buró de Crédito Político? Sí, Diana, recordemos que la tecnología que estamos utilizando ahorita en el Buró de Crédito Político es una inteligencia cognitiva. A diferencia de otras herramientas de mediciones de redes sociales, que eso es lo único que hace, aquí analiza todo el tema del contexto en que se hace ese comentario y por quién se hace. Si es un mismo usuario que está retuiteando, que está comentando y que este usuario no tiene mayor interacción, mayor comentario, mayor estructura en su comentario, si simplemente es un hurra, un viva, no lo toma como positivo como tal, sino hace una contextualización de por qué, en qué forma, en qué horarios, de qué manera estás interactuando, no solamente en Twitter, sino en todos los medios digitales. Entonces, si se presenta en un candidato a un noticiero como el de Grem y empezamos a discutir y empezamos a guardar y a digitalizar esa conversación, esta herramienta de inteligencia cognitiva determina ese análisis, si fue positivo o fue negativo esa plática que se tuvo, o incluso si es ambivalente o neutral, ¿sí? No solamente positivo y negativo. Y hace un descarte. De hecho, lo padre de estas herramientas es que te muestra el origen del dato y el contexto en que se está dando. Define perfectamente esos ejércitos. De hecho, tengo entendido que prácticamente todos los candidatos ahora se han dado a la tarea de crear una red en paralelo, así como son las redes estructurales de los partidos tradicionales. Ahora se trasladaron al tema digital, incluso disfrazados de cursos de Facebook, ¿no?, o de redes sociales, en la cual están instruyendo y enseñando a esos equipos para que puedan replicar y demás. Coincido contigo que el precandidato que crea que esos usuarios le echan porras y por ello va a ganar, pues está frito, ¿no? Sí. Pero estas gráficas, estos análisis que estamos dando son sumamente interesantes y que nosotros hicimos el ejercicio en la elección pasada con Durango. Tenemos guardados esos análisis previos
y vimos cómo al final de la elección en Durango se empezó a cerrar y empezamos a observar ese comportamiento positivo hacia el que hoy es gobernador del estado de Durango. Ya. Te digo, es muy interesante, es una tecnología única, es nueva y que vale la pena que empezamos a diferenciarlo entre un simple community manager que te está diciendo quién te dio likes o quién te retuiteó o quién te hizo trending topic, que también eso es una fantasía, ¿no? O sea, está completamente manipulado esos trending topics y que, bueno, la mayoría de la política, sí, pero que la herramienta ahorita en este caso nos está permitiendo contextualizar esos sentimientos y entender la fuente. Hay un descarte muy profundo y que esto se retroalimenta en tiempo real, diario, continuo, a cada instante, y te va dando esa variación de los sentimientos que tiene la gente hacia estos candidatos, y sobre todo analizando también el tema de Twitter. O sea, no analice nada más quién te retuiteó, quién te puso un corazoncito, sino es el contexto del cual se está diciendo. Si ahorita tú hicieras una entrevista a un candidato y eres muy acuciosa en tu entrevista, la persona, el radioescucha, se va a dar cuenta del tema o del matiz que puede responder el precandidato. Esta herramienta hace eso, y que hemos visto que hoy la inteligencia cognitiva es algo que nos está realmente metiendo en otra dinámica de análisis de este Big Data, ¿no? Pero Luis Fernando, a ver, espérame tantito. Una herramienta de esta naturaleza puede hacer análisis cuantitativos, no cualitativos, porque no es lo mismo decir o inquirir en un tono que en otro. No me digas que la herramienta va a decir, te va a poner los tonos en los que haces las preguntas o los tonos en los que haces los comentarios. Yo te pediría, Marce, que en la siguiente sesión, si andamos por ahí en Torreón, estuviéramos viendo exactamente ese diagnóstico, porque efectivamente esta herramienta, más del cuantitativo, se va al cualitativo y sí hace los descartes, como si fuera un ser humano. ¿Qué margen de error tiene la herramienta? Es interpretativa en función de lo que a final de cuentas la herramienta te está poniendo, ¿no? Tú observas esa fuente, tú observas ese comentario, ves el contexto en que se está escribiendo y te lo califica. Hay un semáforo de colores donde te dice, mira, este comentario es ambivalente, la discusión que se dio fue tanto positivos y negativos, te subraya las palabras y los contextos en las cuales te está dando ese sentimiento. Entonces, es bien interesante comparar incluso lo que uno dice como medio de comunicación, porque tú lo emites, ¿me explico? Tú estás emitiendo esa interacción y tú podrías validar o no validar incluso en lo que esta herramienta te está sugiriendo o te está mostrando como en ese sentimiento. A ver, ¿ustedes han evaluado cómo le ha ido al precandidato del PRI, al más fuerte, en su campaña en Facebook, para darle un sentido más humano, sonriente, acompañado de todo tipo de personas? Le han suavizado la voz, lo han puesto a caminar con mujeres, a abrazar niños, a hacer comida en los fogones. ¿Creen que estamos tontos o creen que no nos damos cuenta que lo que tratan es de humanizarlo? Quiero que el invitado me diga cómo le ha ido. Mira, esa parte de Facebook, incluso en las gráficas que subimos por aquí en las imágenes, está descartado Facebook, porque Facebook es, como les decía, es un diván en la cual nosotros hacemos ahí una catarsis de opiniones no concluidas y en las cuales efectivamente coincido con el radioescucha o la persona que está ahorita mencionando eso. Es toda una campaña de marketing, pero hay otras voces que no son Facebook en particular, en las cuales hacen un análisis muy analítico, muy profundo, de donde precisamente eso que comenta el radioescucha dice que creen que somos tontos, que creen que no damos cuenta, y no solamente es el PRI, no estoy defendiendo a nadie, pero observamos ahorita los espectaculares y la página de Facebook de la candidata del PRD, donde no coincide para nada ni siquiera esa foto de su edad cronológica, en la cual te quieren vender una cosa que no va, pero genera el efecto contrario, y es donde estos comentarios que se verten, ahí es donde nos damos cuenta del sentimiento real que está generando esto, ¿no? Uh-huh. Y nos dicen, en redes sociales la mayor parte de los negativos se los llevó el precandidato del PRI. Puede, cada vez que sube algo, le tunten con comentarios de malos a peores, y a los que les dan comentarios positivos también les va igual. Quisiera preguntarle al invitado si es lo que está diciendo es en sentido numérico,
pericial es el real? Es cualitativo y es contextualizado. Insisto, no es las herramientas tradicionales. Esto suena muy nuevo, suena muy loco, ¿verdad? Porque pues, estamos acostumbrados a otro tipo de análisis. Pero en este caso, fíjate, por ejemplo, los comentarios más ácidos han sido de las propias cuentas de los propios candidatos, porque los comentarios que se vierten ahí abajo te dicen cuando son bots o ejércitos de los contrarios, o cuando son personas que realmente expresan sus sentimientos, ¿no? O sea, te dicen y te hablan problemáticas concretas. Oye, quieres hacer esto, pero no me arreglaste la calle, o mira, mi calle es fulana, sutana, mengana, ¿sí? No, y que la verdad a mí me ha choqueado el tema de cómo tristemente ni siquiera estamos analizando propuestas de los candidatos y nos hemos ido a la parte peyorativa, a la parte física. Han distorsionado las fotos de los candidatos para dejar un repudio, un disgusto de su persona física, no en cuestión de su política, si nos van a poner la tenencia o nos van a cobrar más impuestos o nos van a impedir la sal o que ya no haya toros. O sea, eso ahorita está fuera del análisis y entiendo el enojo. De hecho, después de que hubo la marcha el domingo pasado, analizamos y tuvimos un pico muy alto, no en particular de un candidato específico, a pesar de que se aventaron ahí pancartas y demás contra concretamente contra el candidato del PRI, pero que hay un hartazgo de la clase política y que ese pico fue más que nada al tema de los políticos, al tema de que la sociedad no se les permite el espacio para sentarnos en la mesa y opinar dentro de lo que son las políticas públicas. Esperábamos ver un pico muy grande en función del candidato del PRI en cuestiones negativos. Sí lo hubo, pero cuando ya tú empiezas a filtrar y empiezas a saber cuál es el tema que se tiene por las personas, nos dimos cuenta que el ciudadano se está sintiendo secuestrado de no poder participar. Invariablemente el color, ¿no? Ajá. Aunque las herramientas sean tan novedosas y tan impresionantes, esas herramientas no razonan. ¿Estamos de acuerdo? Están haciendo un ejercicio de inteligencia cognitiva, de un proceso cognitivo, pero efectivamente, Marcela, tiene que todavía interactuar el ser humano, como cuando tú vas al doctor, te dan un diagnóstico de tus análisis clínicos, pero el doctor es el que va a decir, señor, usted tiene cáncer cáncer de mama y usted tiene que hacer el tratamiento. Por sí solo ese análisis no te da una estrategia política y no te da conclusiones. Sí, son datos que como fueron en su momento las encuestas, que te permitían de alguna manera estar monitoreando, estar analizando de una forma estadística y científica con ciertos márgenes de error, tendencias. Hoy estas encuestas se han desvirtuado por múltiples razones, pero la principal de ellas es que el canal de opinión y de comunicación se movió a la parte digital. Bien. Hoy rara vez una persona te expresa su punto de vista de manera presencial. El tiempo directa, encima de nosotros, nada más que por favor respóndele a la señora de Ontiveros. ¿Es cierto que se duplicaron cuentas de Facebook? El crecimiento, de hecho, y lo voy a subir un poquito más tarde, todos los candidatos, la mayoría de los candidatos empezaron a duplicar, están comprando publicidad. No, pero a los usuarios comunes que están advirtiendo que se están duplicando las cuentas de Facebook. De una alerta que está circulando en Facebook de que se están duplicando cuentas. No, de hecho Facebook, acuérdense que tienen ahí una estadística de cuántas cuentas hay por cada región, por cada ciudad, y el comportamiento sigue siendo lo mismo, más de 2 millones de cuentas de Facebook en Coahuila. Muy bien, Luis Fernando, muchísimas gracias. Creo que nos quedan temas para seguir discutiendo sobre esta herramienta. Yo no quiero dejar de mencionar sobre la mesa el tema de la posverdad, o sea, cuánto de esto finalmente es mucha palabra en redes sociales y cuánto realmente está sustentado en la realidad, pero ya lo iremos discutiendo en próximas ocasiones. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Gracias a ustedes.